más. Era el último cumpleaños, porque ya falleció, de nuestro querido hermano Gwen Myers. Ya no me acuerdo si eran 102 o 103 años que cumplía. Y sus pastores, mi esposa Karina y un servidor, fuimos invitados, ya desde hacía como 10 años habíamos sido invitados, pero en esta ocasión no fue la excepción y fuimos invitados al cumpleaños. Y el cumpleaños consistía básicamente de dos celebraciones. Una era para los más íntimos, en su propia casa, el mero día de su cumpleaños, y al otro día era en un hotel, en un restaurante, ya con muchos pastores de todo el país, incluso del exterior, que veníamos a congregarnos. Obviamente todos sabemos que en realidad la celebración era una excusa del hermano Wayne era como una especie de mini congreso, ¿vieron? Nos juntábamos ahí, pastores de distintas latitudes, de distintas procedencias, para escuchar lo que Dios estaba haciendo en distintas partes del mundo y por supuesto de México. Pero en esa celebración íntima, que más o menos reunía a unas 40 personas, cuando llegamos con mi esposa, saludamos a todos y me di cuenta que los dos lugares que estaban al lado del hermano Wayne estaban vacíos. Y yo estaba buscando dónde estaba mi nombre en la mesa en los últimos lugares. Y cuando me voy acercando me doy cuenta que al lado del hermano Wayne, exactamente a la derecha, rezaba el nombre Leonardo Lombard. Y a un lado, Karina Lombard. Y dije, ese soy yo. Pero yo no soy digno de sentarse al lado del hermano Wayne. Es demasiado peso espiritual. Se deben haber equivocado. Entonces fui con la hermana Ivette y le dije, Ivette, me parece que se equivocaron. Ahí debe ir los pastores que estuvieron cerca de él por los últimos 30 o 40 años. Imagínense, cuando él decía, mis amigos, uno no sabía si eran los amigos de hacía 80 años, de hacía 60, de hacía 40, hacía 20 o como nosotros de hacía 10. Pues a mí me habían dado el lugar de honor de estar ahí. Y entonces empecé a tratar de fungir en esa falsa modestia, ¿vieron? Y medio chiviado decimos, ¿no? Es que no me siento como avergonzado. ¿Cómo me voy a sentar ahí? ¿De qué voy a platicar? Y qué sé yo. Y siento que el Espíritu Santo me dice, fájate los pantalones. Él te está dando su amistad, hónrala. No seas infantil. A veces en la vida actuamos así. Dios nos da un lugar de honor y nosotros queremos sentarnos allá a lo último porque no queremos pagar el precio de su amistad. No queremos corresponder al honor que Él nos da de ser sus amigos. Y eso es lo que implica en primer lugar un intercesor. Un intercesor es alguien que entra en los secretos del Señor. Por eso dice, no voy a hacer nada en la tierra sin que le revele antes a mis siervos, los profetas. Por eso cantábamos, vive. Y los profetas no son 3 o 4 iluminados que hay en la iglesia, aunque hay varios que tienen don profético. En realidad la iglesia corporativamente es profética. Cuando nosotros predicamos somos proféticos, cuando cantamos somos proféticos. En tu trabajo, sin decir una palabra, tú eres una persona profética. Tú estás proclamando el evangelio con tu vida, con tu actitud, con el perfume del evangelio que irradia el hecho de que Cristo y el Espíritu Santo viven en ti. Así que quiero decirte en el nombre del Señor que Durango necesita que nosotros entremos en ese lugar de honor que Dios nos quiere dar, porque Dios no va a hacer nada ahí donde tú estás. Quizá eres una trabajadora en una casa, empleada doméstica. Dios te puede usar como usó a la sierva de Naamán el sirio para transformar una ciudad. Quizá eres maestro en una escuela, o eres director, o eres persona emprendedora y da trabajo, o al revés, eres un empleado y eres una persona de confianza para la persona que te puso a cargo de algo. Quizá eres empleado del gobierno, quizá eres médico, trabajas en un hospital. Donde estés, Dios te quiere usar. Pero para eso
Él requiere que tú y yo entremos y correspondamos al honor de su amistad. Eso fue lo primero que dijimos el domingo pasado. Lo segundo que diremos hoy es que una iglesia intercesora sabe esperar los tiempos de Dios. Y esto lo sacamos de justamente el pasaje que nos sirvió de ilustración, que está en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Dios estaba esperando porque Moisés estaba en el monte Sinaí, había subido al monte, se tardaba, y entonces empezaron a presionarlo al líder que estaba a cargo, que era Aarón, nada más y nada menos que el propio hermano de Moisés, y lo presionaron a tal punto que cedió a las demandas del pueblo, Aarón, y entonces forjaron un becerro de oro. Hicieron un ídolo, porque Moisés se tardaba, y cuando Moisés llegó, se agarró los pelos, los pocos que le quedaban, se lo arrancaba porque escuchaba desde lejos y dice, ¿qué pasó, Aarón? Y la respuesta de Aarón, ¿sabe cuál fue? Es que te tardabas demasiado. Cuando nosotros nos desesperamos porque Dios se tarda en los tiempos que nosotros supuestamente demandamos de sus respuestas en nuestras oraciones, cometemos tonterías. La ansiedad nos lleva a adelantarnos y tomar malas decisiones, como fue el caso de Aarón, que se dio a la presión del pueblo. Recuerde usted nada más el caso de Abraham y Sara, lo mencionamos en la primera reunión. Ellos habían recibido una palabra, la promesa de que serían padres de muchedumbre. No llegaba el hijo. Sara le hace una propuesta a Abraham, ¿por qué no tenemos un hijo con la criada? Era socialmente permitido. Nace Ismael. Hasta el día de hoy, las guerras de Medio Oriente, todo lo que escuchamos estos días, los misiles, todo lo que está ocurriendo, salió de esa decisión, porque Dios se tardaba. La impaciencia nos lleva a hacer locuras. El mayor momento de poderío del enemigo en nuestras vidas es cuando nos encuentra bajo el poder de la ansiedad que nos produce la espera. Por eso Jesús, en una de las ocasiones que enseñó a sus discípulos acerca de esto, les enseñó la parábola del juez injusto y la viuda, ¿se acuerdan? Dice que había una viuda que le pedía al juez que hiciera justicia. Y finalmente el juez accedió a hacerla. Aunque era injusto, accedió a hacer justicia. Nada más que para que ya le dejara de insistir. Y entonces la enseñanza es, si Dios, siendo el juez justo de toda la tierra, si el juez injusto de esta parábola fue capaz de hacer justicia a una mujer, a una viuda insistente, ¿cuánto más Dios, que es el juez justo de toda la tierra, hará justicia con nuestras peticiones? Simeón y Ana, que estaban en el templo intercediendo por años, tuvieron el privilegio de ver al niño Jesús. ¿Por qué? Porque persistieron en sus oraciones. Quizá el tiempo que tengamos que interceder no sean 40 días como Moisés, o meses como Noé. Pero de una cosa estamos seguros, Dios, tengan por cuidado que, como decimos, tarde que temprano para nosotros, para Dios siempre va a ser a tiempo, Dios va a responder. Diga conmigo, Dios va a responder.
Dios va a cumplir sus promesas. Tú vas a ver a tus hijos regresar a los caminos del Señor. Tú vas a ver a tu matrimonio restaurarse. Pero no para ser feliz. Ese es un objetivo muy bajo. Tú vas a ver a tu matrimonio restaurarse porque hay una ciudad que te necesita. Hay niños, hay adolescentes, hijos de los compañeritos de tus hijos que van a ir a tu casa y no van a tomar una mala decisión porque encuentran cobertura en tu casa. Porque tú también vas a ser padre de muchedumbres. Necesitamos ampliar la mirada. En tercer lugar, una iglesia intercesora acepta el llamado a ponerse en el medio. Cuando nosotros éramos chicos, nos gustaba mucho jugar a todo lo que se podía. Gracias a Dios que no existían los celulares. Entonces estábamos todo el día en la calle, jugando a la pelota, subiéndonos a los árboles. Y en una de esas, jugando en el fondo de la casa de mi abuela, se me fue una pelota a un vecino, a la casa de un vecino. Y para un adolescente, pasarse a buscar la pelota a la casa del vecino no era invasión de la propiedad ajena. Era la travesura de ver cuán rápido hacemos para entrar en la casa del vecino sin que el vecino se dé cuenta y salir con la pelota. Entonces, como yo era bastante travieso, aunque usted no lo crea, dije, yo voy. Éramos como 3, 4, estaba mi primo, yo voy. Y entonces me salté. Era la casa de los tempraneros, se llamaban. Eran 4 personas solteras, ya grandes, tempraneros porque se levantaban temprano. Y cuando voy a por la pelota, sale uno de ellos con una escopeta doble caño. Yo creo que me quiso asustar, y sí lo logró. Porque sin agarrar el balón, salté un muro de 2,20 metros, yo creo, volando, como si fuera, no sé, Superman, así, ping. ¿Vieron eso del parkour, todo lo que hay ahora? Que nosotros ya cuando chiquitos andábamos por los techos de las casas, bueno. Entonces vengo corriendo con mi abuela y le cuento la experiencia. ¿Para qué? Porque el Señor sale molesto, obviamente sin la escopeta, porque no iba a andar con la escopeta por la calle, estaba con la escopeta en el fondo de su casa, y viene y le toca a mi abuela la puerta. María se llamaba, la tata. Y el hombre muy así como yo me había metido en su... Mi abuela salió con un tramontina, ¿vieron el cuchillo? Sí, se llama tramontina, acá también no. Ese que tiene serruchito. Y se puso en el medio, entre el señor enfurecido, que me quiso asustar con la escopeta, y un pobre indefenso muchacho que se le había caído la pelota. Gracias a Dios que vino cordura porque mi abuela se lo echaba al vecino. Eso significa ponerse en el medio. Para usted ponerse en el medio, usted tiene que tener algo de coraje. Usted tiene que tener como Moisés. Primero, se pone a discutir con Dios. Dios lo pica a Moisés y le dice, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, mirá lo que está haciendo. Y Moisés, en lugar de achicharrarse, no es cierto, me desaparezco, como Moisés había estado en el secreto de Dios, tenía confianza, tenía amistad con Dios, se pone a discutir con Dios y le dice, no es tu pueblo, el que me mandaste a sacar. Y se ponen a discutir, porque son discusiones santas que Dios le concede a los que están dispuestos a entrar en su secreto. Porque Dios conocía el corazón de Moisés. No justificando el pecado del pueblo, sino apelando al carácter de Dios. Porque le dice, tú eres compasivo, clemente, misericordioso, acuérdate de tu nombre.
Y más adelante, en el versículo 32 del mismo capítulo 32, Moisés está dispuesto incluso a perder su relación con Dios, su salvación, lo que se creía de estar anotado en el libro de la vida. Y le dice, ráeme, es decir, borra mi nombre del libro de la vida. Ese es el corazón de un intercesor. Alguien que está dispuesto a ponerse en el medio. Y obviamente todos copiamos al gran intercesor, el único mediador realmente entre Dios y los hombres, el que nos puede salvar, el que salvó a estos que hoy se bautizaron y que confesaron de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Jesucristo se puso en el medio y Él nos llama a nosotros a ponernos en el medio de una ciudad que a poco de cumplir 462 años sigue sumando asesinatos, abortos, suicidios, cada vez en creyendo. Sigue sumando divorcios, fracturas familiares, desavenencias de los padres para con los hijos, abandono de los hijos, no en orfanatos, sino en casas. A veces nuestras propias casas terminan siendo orfanatos, donde los abandonamos delante de los dispositivos, para que llegue el Día del Padre y darnos cuenta que todo se resume a una comida que queremos que pase rápido, porque no podemos enfrentar la verdadera conversación y atender el verdadero vínculo, que es tan frágil como un día. Es muy interesante, porque cuando nos damos cuenta, y este es el cuarto punto, lo que sigue está muy relacionado con el anterior, ponerse en medio significa asumir la responsabilidad por el pecado. Una iglesia intercesora asume la responsabilidad por el pecado, no le anda echando la culpa. Es que los conquistadores que llegaron acá dejaron a las mujeres, violaron a las indias, somos hijos de eso. Es que los gobiernos anteriores, y nos vamos para atrás casi hasta Guadalupe Victoria, que de hecho nació en Durango. Es que el problema es los poderes fácticos y le damos crédito. Escuché una frase que me gustó y yo lo anoto para no olvidarme, espero decirla bien. No somos, quiero que usted se grabe esto o lo anote, escúcheme. No eres responsable de lo que recibiste. Así lo recibiste. Te tocó. No eres responsable de lo que recibiste, pero eres responsable de lo que le vas a dejar a la próxima generación, comenzando por tus hijos. Cuando yo me casé con Karina, yo no sabía decir te quiero. Te amo menos. Había aprendido a hacerlo con ella, porque si no, no la hubiera conquistado. Pero yo estaba incapacitado para hacerlo con mis hijos. No me salía, porque no era lo que nosotros en nuestra casa acostumbrábamos a hacer. Aquí está mi papá, en la primera reunión estuvo mi mamá, no me van a dejar mentir. Yo lo había visto también con mis abuelos. No era del cotidiano, te quiero, te amo, no. El cariño que existía se demostraba a través de otras formas. La provisión, el compartir, tiempo de calidad, pero no la palabra dicha. Y entonces cuando mis hijos nacieron y empezaron a crecer, yo sentía que mi esposa me quería ayudar a ver esto, y lo logró, de que yo no era responsable de lo que había recibido, no era parte de mi cultura, no era parte de mis hábitos, pero ahora era responsable de dejarle una nueva herencia a mis hijos, y empecé a practicarlo. Y entonces cuando llegaba a la escuela y se bajaban, dije, bueno, voy a practicar. Vieron que uno practica cuando medio que no puede mirar a los ojos, ¿no? Entonces se bajaban y entraban a la escuela y
ella ya le había enseñado a decir a mis hijos, te quiero. Y ella, te quiero, me decía. Porque uno está inválido. Esa es la palabra, estás inválido. Si tú no recibiste abrazos, estás inválido para abrazar. Pero no puedes excusarte, decir, no, pero que a mí no me abrazaron. Y entonces decirle a tus hijos, bueno, ahí véanle cómo le hagan. Porque tu hija y tu hijo van a buscar abrazos en otras personas. Y quizá no llegue en el momento adecuado y no llegue de la forma adecuada. Y especialmente en la adolescencia, donde todo se erotiza. Y entonces luego tenemos cosas indeseadas. Entonces necesitan nuestros abrazos. Y medio que lo fui captando y luego me di cuenta, después de 12 años de escolaridad, los 2 de kinder, más los 6 son 8, más otros 5, 12, 13 años, que ya había sumado para entonces muchas veces, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y ahora me atreví a decir te amo. Y un hijo que escucha muchas veces te quiero, te amo, se sabe y se siente amado, más cuando eso es acompañado con tiempo de calidad, con provisión, que es fundamental. Pero también es importante la palabra. No eres responsable de lo que recibiste, pero sí eres responsable de lo que vas a heredar. Moisés desciende, lo increpa a Aarón, esperando, yo creo, ilusamente que Aarón diga, hermanito querido, se me fue la onda, te tardaste demasiado, pero yo soy el responsable. La respuesta de Aarón no se puede creer. El sumo sacerdote, el líder, el que había hablado en nombre de cuando estaban con el faraón. Su respuesta da risa, pero muy seria. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Minimiza las emociones de Moisés, que representaba el carácter de Dios. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Le echó la culpa a la gente que él tenía que liderar. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés. Consintió con el ninguneo del pueblo para con el líder que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. ¡Ups! Hicimos una fundidora ahí, trajimos una mini fundidora de Monterrey, la pusimos ahí, echamos todo y ahí salió esto. O sea, usted para hacer un becerro tiene que por lo menos contratar un orfebre que le dé forma de becerro. No era una bola de oro, era un becerro con patitas, era una vaquita. Aarón le echa la culpa a una especie de karma estético, ¿vieron? Tiramos ahí, salió esto. A veces nosotros así le respondemos a Dios. No sé, Señor, venía avanzando en la vida y empecé a echar unas cositas y salió esto. Salió esto, en mi matrimonio salió esto, en mi economía salió esto, de repente salió esto en mi casa. Salió esto en mi muerte espiritual y le echamos la culpa a todo y a todos de las responsabilidades que nosotros deberíamos asumir. Querido varón, querida mujer,
Asume la responsabilidad de liderar. Primero a ti mismo, a tu familia. Si estás casado, varón, eres el sacerdote de tu casa y por ende el responsable de liderar a los tuyos. La mujer también es sacerdotisa. Tiene que asumir su lugar, porque Dios nos hizo para funcionar juntos. Cuando le dice Dios al hombre que le hará ayuda ideal o ayuda idónea, nos estaba diciendo porque con nosotros solo no se arma. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos cerrar la puerta para entrar en el secreto del Señor. En quinto lugar, una iglesia intercesora aprende a moverse, aprende a enojarse de vez en cuando. Diga conmigo, de vez en cuando. Ayúdeme otra vez para que no se duerma. De vez en cuando. Sí, porque algunos viven enojados toda la vida. No, de vez en cuando. Pero ese enojo es un enojo santo, no un enojo que parte de su frustración, de su manera de vivir la culpa, de vivir la vida desde la culpa, de andar echándole la culpa a todos. Es un enojo santo. Cuando se acercaron al campamento, versículo 19 del capítulo 32, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Pero por si fuera poco, cuenta el relato más adelante, que estaba tan molesto con esa ira santa que tiene que ver con el carácter de Dios, que hizo agua del becerro. En lugar de tamarindo, de horchata y de jamaica, ese día había agua de becerro. Lo molió a martillazo, me imagino, puso a todos los orfebres a molerlo, y luego lo puso con agua de un río y se lo dio a tomar a cada uno. Tremendo. Yo me imagino el valor de las heces, ¿no? Bueno, yo tengo mucha imaginación, pero estaba pensando en eso, ¿no? ¿Usted sabe que Jesucristo se enojó un par de veces? Bueno, yo creo que se enojó más, pero los evangelios registran un par. Cuando entró al templo y se estaban abusando de sus compatriotas, vendiéndoles los animales para el sacrificio. Fue el enojo santo de Dios, basado en su perfecta justicia, la que nos trajo salvación. Usted sabe que si Dios no se hubiera enojado con el pecado, con Satanás y con el mundo, usted y yo estaríamos perdidos y muertos en nuestros pecados, como un día Cristo nos vino a encontrar. Dios se enojó tanto que dice que trató a su Hijo como pecador en nuestro lugar. Por eso dice, molido fue Él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros somos curados, nosotros alcanzamos salvación. Muchas personas piensan que no puede coexistir el carácter cristiano con el enojo. Sí puede coexistir, necesitamos aprender a enojarnos. La Escritura dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen. Y yo creo que sí necesitamos llegar al punto de enojarnos con las situaciones. Tal vez no con las personas, pero sí con las situaciones y especialmente con el pecado. A veces
En la consejería trato con muchos varones que vienen y me dicen, pastor, volví a caer, pastor, volví a caer. Y me dice, ¿qué puedo hacer con un pecado? Especialmente el tema de la pornografía, el tema de los pecados sexuales, que son muy fuertes en todos, pero especialmente en los hombres. ¿Qué hago? Y le digo, enciérrate y pídele a Dios una unción de coraje. Necesitas enojarte tanto con ese pecado que necesitas hacer algo épico. ¿Cuál es tu problema? Y mi problema es la computadora, cuando todos se duerman ahí. Pues entonces rompe a pedazos la computadora, quémala, incéndiala, porque vale más tu vida que una computadora. Y me quedan mirando así como diciendo, ¡ah! La Commodore 64 con WordPerfect 5.1, que ni siquiera se vende por Marketplace, ¿cómo me voy a deshacer de ella? No es lo que vale la computadora, es el apego al pecado. Desarrollaste una amistad con el pecado y no se puede ser amigo del pecado. Entonces tienes que enemistarte con eso, tienes que enojarte. Si tú sabes que tienes un problema con una persona que te está causando problemas porque le diste lugar en tu vida, pues entonces elimínala. Y si se enoja, pues tiene dos problemas, se enoja y se arregla con ella misma. Pero Dios te llama a que tú no andes quedando bien con todas las personas. Tú nomás tienes que quedar bien con Dios y con las personas que Él te dio a cargo. Necesitamos enojarnos. Necesitamos enojarnos con lo que el diablo ha traído sobre las nuevas generaciones y ponerle un alto. Un cristiano comprometido, un intercesor, es alguien que experimenta una emoción saludable que se llama ira santa. Durango no va a cambiar si no nos enojamos un poco. No podemos aceptar y naturalizar la violencia. No podemos naturalizar los eslogans que hablan de los poderes fácticos y que ahora estamos a merced de un poder fáctico, porque hay un Estado y dice Dios que Dios dio la espada para que se castigue al malo y se premie al bueno. Y eso es lo que dice mi Biblia. Y aunque mis ojos vean lo contrario, yo creo y trabajaré por ello. ¿Lo cree usted? En último punto, y si me ayudan los músicos pasando, una iglesia intercesora es usada por Dios para renovar pactos. Versículo 14, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Funciona la intercesión, hizo cambiar de parecer a Dios. Yo les quiero decir, ¿de qué sirve que entremos en 23 días de ayuno y oración si no creemos de que esto va a afectar nuestra ciudad? Y que por nuestra oración intercesora Dios va a hacer algo en nuestra ciudad, en nuestras familias, que se va a terminar, que vamos a terminar con este flagelo del suicidio y de la violencia y demás. Moisés se pone en el medio, entre Aarón y el pueblo y Dios, y logra conquistar el corazón de Dios. Al punto lo logra conquistar que Dios se digna hacer otras tablas. No obstante, las primeras dice, labra 2 tablas más y te voy de nuevo a dar los 10 mandamientos. Y Dios escribe con su dedo, otra vez gasta tinta. El Dios de los cielos es el escribiente de su siervo Moisés. ¿No le parece impresionante eso? Eso es lo que produce cuando uno entra en esa amistad con Dios. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es que Dios confíe en ti. ¿En qué nivel quieres estar? Algunos piensan que la intercesión tiene que ver con reprender demonios. Pastor, yo tengo carga por la intercesión.
Cuando yo intercedo, los demonios tiemblan. No, no tiene nada que ver con eso. Nosotros intercedemos delante de Dios. Caemos de rodillas delante de Él. Cuando nos paramos, al diablo lo echamos fuera. Nosotros no intercedemos para el diablo. Al diablo no le pedimos nada. Al diablo lo echamos fuera. A veces estamos medio como perdidos y pensamos que interceder es andar pidiéndole al diablo que se vaya a nuestra vida. Nosotros le pedimos a Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Porque intercesión tiene que ver con ser receptores de esa revelación del amor inagotable de Dios. Cuando intercedo y entro en el secreto del Señor, me doy cuenta que Dios es misericordioso, es lento para la ira, es clemente y es compasivo. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces empiezo a operar en el carácter de Jesús.